Hola, buenas a todos. Espero que estéis bien y nada, vamos por lo que tenemos pendiente, que son las velocidades de ejecución. ¿Vale? Venga, vamos a ver. Yo voy a intentar que esté todo muy compactado y para que lo veamos bien y entenderlo todo bien. Venga. Con las velocidades de ejecución, pues pasa un poco como con los estiramientos, ¿no? Que está todo muy en el aire y hay pues mucha confusión. No es que todo esté mal, ni todo esté bien, pero ya me entendéis. Bien. Sobre todo cuando se habla de velocidades de ejecución lentas, muy lentas, rápida, muy rápida, explosiva, isométrica, pues los conceptos no se tienen claros, ¿no? Siempre se va a hablar de las velocidades rápidas, que es ahí donde voy yo, ¿no? Para reclutar las fibras rápidas que todo el mundo busca. ¿Por qué? Pues porque las fibras rápidas nos va a dar, la intervención de las fibras rápidas nos va a dar fuerza, en líneas generales o dependiendo de cómo lo hagamos, más volumen muscular, a tamaño, y en definitiva mejorar el rendimiento en todo su espectro. ¿Vale? Por eso son tan buscadas. Entonces, es muy común ver y oír: para reclutar tus fibras rápidas, movimiento rápido. ¿No? Tienes que subir rápido, bajar despacio, rápido. ¿No? Hacerlo rápido, ¿no? Para que intervenga. Bueno, es mucho más complicado que simplemente mover algo rápido. ¿Vale? Y ahora vamos a verlo. Y luego sacar conclusiones. ¿Vale? Venga. Voy a empezar por establecer 3 pilares básicos, los que sin ellos no podemos seguir. ¿Vale? Venga, vamos ya. El primero, tenemos que empezar a entender o diferenciar lo que es la velocidad de ejecución y la velocidad de desplazamiento de una carga. ¿Vale? No es lo mismo. Cuando nosotros vemos que una cosa se mueve muy rápido o la movemos muy rápido, habría que analizar cosas, pero eso es una velocidad de desplazamiento de la carga. La velocidad de ejecución tiene mucho más que ver con la necesidad de hacer fuerza o de vencer esa resistencia. Bien. Sobre todo cuando manejemos cargas externas, la mayoría de las veces, o determinados gestos con nuestro cuerpo al hacer deporte, cargas externas como barras, mancuernas, kettlebell, máquinas, pues tenemos que tener cosas presentes, ¿no? Como por ejemplo, ya lo dijimos y no me cansaré de repetirlo, ya lo dijimos con los estiramientos, en el que en nuestro cuerpo las fuerzas son rotacionales. ¿Qué significa eso? Que giran en torno a un eje. Por lo tanto, tienen un torque. ¿Eso qué es? Un brazo de momento y un perfil de resistencia. ¿Qué significa? Que dependiendo de dónde esté precisamente la resistencia a vencer y la posición de nuestro cuerpo, de las articulaciones y de los músculos, bien, pasan cosas distintas. Son fuerzas rotacionales, no lineales. Entonces, cuando venzamos una fuerza o negociemos con fuerza, aparece la inercia y con ello la energía cinética. Y eso va a decidir qué es lo que pasa, ¿no? o qué nos va a pasar, sí, en definitiva, qué va a decidir cuando nosotros tengamos que generar fuerza y entonces dependa de un momento de inercia y de la velocidad angular del cuerpo del objeto. Bien, por eso, sin entender eso, las cosas cuando hacemos deporte, en definitiva fuerza, muchas veces dejan de tener sentido. Entonces eso hay que tenerlo, eso es fundamental. ¿Vale? Entonces, con
ello yo me puedo o me atrevo a intentar diferenciar la velocidad, la variable de velocidad de ejecución, aunque busque lo mismo, en tres casos distintos, que uno puede ser velocidad de ejecución en el fitness, es decir, por estética, porque quiero estar bien, porque quiero lo que sea, por estética, ¿no? Que me gusta, ¿vale? Velocidad de ejecución en el rendimiento deportivo y velocidad de ejecución en la salud. No, los tres casos son muy distintos. ¿Sí? Aunque en el organismo de cada uno pase lo mismo, porque todo el organismo de todo ser humano funciona igual, como yo, entrenador, o la gente, o la persona, debe de controlar o manipular la variable de velocidad de ejecución, ha de ser distinta. ¿Vale? No puedo entrenar igual si yo quiero llegar a las fibras rápidas. Voy a poner un ejemplo de tres casos, ¿no? De alguien que busca hipertrofia, ¿no? Decir, buscar bien, está bien, mataico. No es igual cómo voy a llegar yo a las fibras rápidas, ya que estamos con ellas, del que busca hipertrofia, del jugador del fútbol americano, de la NFL, que es rendimiento deportivo, o, en cuestión de salud, de la persona que necesita para recuperarse llegar yo a sus fibras rápidas porque viene de una operación de cadera y de rotura de fémur. No es lo mismo. ¿De acuerdo? Debes entender eso. Bien. Segundo pilar. Debemos también de aceptar y entender que en nuestro cuerpo no pasan las cosas por arte de magia. Ojalá. Nuestro cuerpo es un laboratorio químico y una central eléctrica a la vez. ¿De acuerdo? O sea, las cosas van a depender más de lo que pase a nivel de sustancias y sus reacciones y de procesos eléctricos nerviosos que de mis deseos. ¿Vale? Aunque creamos que no. Entonces, con ello establecemos que hay un tipo de fibras que se llama fibras lentas, todo el mundo lo sabe, ¿no? Las fibras lentas, también tónicas o rojas, que dependen del metabolismo mayormente, del metabolismo oxidativo, y que se caracterizan por tener mucha resistencia, es decir, pero con unos picos de fuerza bajos, ¿no? Y luego están las llamadas fibras rápidas, también blancas o fásicas, que se caracterizan porque son dependientes mayormente del metabolismo glucolítico y son capaces de hacer mucha fuerza pero tienen muy poca resistencia, ¿no? Y luego también debemos de decir que hay unas fibras intermedias, ¿vale? Que comparten características de las dos. Entonces, primera pregunta, ¿bien? Y la lanzo así. Bien. ¿Por qué se llaman fibras lentas o fibras rápidas? El 99,8%, por no decir el 100%, del sector, del personal, cree o piensa, o se lo han contado, que se llaman fibras lentas porque se reclutan, se activan con movimientos lentos, y las fibras rápidas se reclutan o activan con movimientos rápidos. ¿Bien? Pues no. ¿De acuerdo? Se llaman fibras lentas porque se fatigan muy lentamente y fibras rápidas porque se fatigan muy rápidamente. Ya está, ¿habéis visto qué fácil? Y de los movimientos rápidos o lentos, eso es más complicado. ¿Vale? Que decirle a uno, sube rápido y baja lento, que tú fuerte y ya reclutas fibras rápidas. ¿Vale? No. Un ejemplo, el maratoniano viene sus entrenamientos de fuerza, pues precisamente con el mantra
me he anticipado, con el mantra que existe, ¿no?, en el sector, todo el mundo lo utiliza cuando empieza a entrenar, pues todo el mundo sabe, que es, si quieres volumen, pocas repeticiones con mucho peso. Y si quieres definir, muchas repeticiones con poco peso. Lo he dicho bien, ¿no? Volumen, pocas repeticiones. Mucho peso, definir, muchas repeticiones, poco peso. Y ya está, ¿vale? Y ya sabemos entrenar, ¿vale? Es cierto. Pero entonces el maratoniano, que decía antes, cuando hace su entrenamiento de fuerza, precisamente hace pocas repeticiones con mucho peso. Y está así. Y el culturista, que tiene unos brazos así y unas piernas así, pues en un momento de su planificación hace muchas repeticiones con poquito peso. Y tiene unos brazos y unas piernas así. Entonces, quizá la clave no es cómo nos movamos de rápido las barras, sino precisamente eso, en un momento de su planificación, ¿vale? Y ahí lo dejo. Por lo tanto, podemos decir que el que mi cuerpo o mi sistema nervioso reclute fibras lentas o fibras rápidas va a ser más dependiente de que cada una son diferentes, en que tienen propiedades contráctiles diferentes, metabólicas diferentes, bioquímica diferentes, y yo me atrevería a decir eléctrico-nerviosas diferentes. ¿De acuerdo? Lo del laboratorio químico y central eléctrica. ¿Vale? Tercer pilar. Ya es hora, también, de que aprendamos a diferenciar entre ejercicio y deporte. Si no, la confusión es permanente. Y no es lo mismo cómo entreno cuando hago ejercicio a cómo entreno cuando hago deporte. ¿Vale? Yo quiero entrenar para hacer fuertes mis extensores de rodilla, ¿vale? Entonces yo manipulo variables, eso ya me encargo yo, ¿vale? Pum, 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 y trabajo mis extensores de rodilla haciendo extensiones de rodilla como yo quiero, ¿vale? Para hacerlos más fuertes en entrenamiento de fuerza. Eso es ejercicio. Ahora yo hago saltos al cajón y eso es deporte. Pongo un ejemplo. En las dos acciones trabajan mis extensores de rodilla, sí. Trabajan, los cuádriceps, sí. Pero pasan cosas muy distintas. Bien. Entonces, como negociamos las velocidades de ejecución, es igual. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una cosa es cómo trabajan mis músculos cuando estoy entrenando sus fuerzas, y otra cosa es cómo trabajan esos músculos cuando hacemos deporte. ¿Vale? Cuidado con las transferencias famosas. ¿Vale? No es que esto se transfiere. No. Eso daría para otro vídeo. ¿Vale? Bien. Pues llegado a este punto, ya tenemos los 3 pilares, ¿vale? Vamos a comenzar. Venga. La estructura de una célula muscular, ¿vale? Primer escenario. En la estructura de una célula muscular, ¿vale? Pues ahí, mira, unos miofibrillas, ¿vale? Que se van agrupando, ¿no? Y forman una fibra. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de esas fibras, dentro de ella, pues está compuesta de unos miofilamentos que son la actina y la miosina, ¿vale? Muy famosos. Actina y miosina, para generar puentes de unión.
son dos proteínas que tienen propiedades contráctiles, ¿vale? Entonces, cuando llegue más adelante lo veremos, el impulso nervioso, ¿de acuerdo? Pues ellas se juntan, ¡pum!, se unen y a través de su deslizamiento, ¿lo veis? Pues generan, nos permiten movernos y hacer fuerza. Bien. A su vez, mira, lo tengo aquí. Vale, ya lo vemos, ¿vale? Lo tenía preparado. Esto es lo que sería un miofilamento de miosina, ¿veis? Aquí, con unos pelillos, ahí. Y esto, me gusta hacerlo con los dedos, es lo que sería un miofilamento, no sé si lo veis, así, ¿bien? De actina. Digo actina, pero hay tres. ¿Por qué? Porque en realidad el miofilamento de actina está compuesto de tres moléculas, que una es la propia actina, la tropomiosina y la troponina, ¿vale? Más adelante lo veremos, que cada una. Entonces, rápidamente, ellas, bien, impulso nervioso, pum, pasa una cosa por aquí, y luego la veremos, pum, pum, se unen y generan, ¿vale? Pues la contracción, así, más o menos, tengáis, ¿vale? Bien, entonces, tenemos la actina, la miosina, ¿vale? Y luego, en sus extremos, ¿vale?, hay otras dos proteínas en forma de espiral, que se une sobre todo a la actina, que se llaman la titina y la nebulina. Y estas dos unen al puente de unión a unas paredes en los extremos que se llaman línea Z, ¿vale? Entonces, esa unidad que hemos dicho, bien, aquí está la actina, la miosina, nebulina, titina, aquí, bien, y línea Z. Eso es el sarcómero, que es la unidad funcional del músculo, ¿vale? La titina y la nebulina están actualmente muy en investigación, sobre todo porque se le están atribuyendo que son las verdaderas, las que dan la capacidad de generar mucha fuerza, ¿vale? La función de la titina y la nebulina no es más que dar estabilidad al sarcómero durante la contracción, ¿vale? Estabilizarlo. El sarcómero, al tener esas disposiciones, ¿vale?, le dan, cuando vemos por el microscopio, perdón, la apariencia estriada al músculo, ¿no? Entonces eso es lo que sería un sarcómero, esto otro, esa junta sería, si lo veis bien, la línea Z, ¿vale? Y así, pues, hasta el más allá, ¿vale? Otra cosa importante, no tanto para la velocidad, bueno, el sarcómero se puede adaptar, puede hipertrofiar en paralelo o en serie, ¿vale? Bueno, eso es otra cosa. Entonces, hemos dicho que tiene el sarcómero, es la unidad funcional, ¿vale?, que conforman la propia fibra muscular. Entonces, las fibras musculares, dependiendo de su tipología, pues se van agrupando, ¿vale?, unas con otras, así como en forma de haces, ¿vale? Y eso, cuando se agrupan un número determinado, generan lo que se llama una unidad motora. Y esa unidad motora está inervada por una motoneurona. ¿Ves? Por una neurona motora. ¿De acuerdo? Y esas motoneuronas, cada una es de un tamaño. ¿Vale? Entonces, ya que estamos con la motoneurona, mira, motoneurona. Bien, la motoneurona tiene este aspecto, ¿no? Tiene un núcleo, ¿vale? Voy a ponerlo ahí. Y luego, en su periferia, ¿no?, afuera, tiene como una especie de protuberancias así, de pinchos, ¿no?, que se llaman dendritas, ¿vale? Y son receptores de información,
¿vale? El núcleo, y luego sale, lo voy a poner por aquí, ¿vale? Pues este cable, que no es un cable, una cola, ¿bien? Que se llama axón, y está recubierta de vainas de mielina, ¿vale? Y termina como en unos pelillos, ¿vale? Que se llaman axones terminales, que van a llegar a la fibra, ¿vale? Se inervan en cada fibra, ¿de acuerdo? Esa unión de los axones terminales al punto de la fibra se llama placa motora, ¿vale? Entonces, cada unidad motora tiene una motoneurona de un tamaño, dependiendo de la composición de la propia unidad motora, el tipo de fibras. Entonces, unidad motora de fibras lentas, la motoneurona es menor, y de fibras rápidas, su motoneurona es mayor. ¿Eso a qué nos lleva? Pues para que cuando llegue la activación nerviosa, ahora lo veremos, lo que va a depender de cuál se activa, si la lenta o la rápida, va a ser la frecuencia, bien, el tamaño de la frecuencia en ondas, ¿vale? Que le llegue. Quiero recordar que la unidad motora lenta está entre 5 y 25 hercios y la unidad motora de fibras rápidas, grande, está entre 60 y 100 hercios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí ya tenemos una pista en el que qué unidad motora, recordad que también hay intermedias, ¿vale? Fibras intermedias. ¿Qué unidad motora voy a reclutar va a ser más dependiente del tamaño de la frecuencia de onda que llegue a través del sistema nervioso a esa motoneurona para que se active, ¿vale? Que de en sí cuánto de rápido mueve una barra, ¿vale? Que hemos dicho antes, en el primer pilar, que cuanto más rápido muevo una carga, menos fuerza hacemos, ¿vale? Bien. Por lo tanto, dependerá de la frecuencia. Entonces, siguiendo con la motoneurona, porque luego llegaremos a ella, ¿bien? Las neuronas necesitan, ¿bien?, tener una carga eléctrica. Esto es importantísimo, ¿vale? Más que mover la máquina a topijo, ¿vale? Entonces, la neurona necesita tener una carga eléctrica, central eléctrica, laboratorio químico. Bien, entonces, en su interior, el interior de la neurona, ¿vale?, está cargada de iones de potasio. Y en su exterior, iones de sodio. Y es fundamental que eso se mantenga en equilibrio. Por el proceso que llevan, ¿vale?, pues se va desequilibrando, ¿de acuerdo? Esa es las concentraciones de las dos sustancias, ¿no? Y entonces no hace bien su trabajo. Hay un sistema que se llama bomba sodio-potasio, que es imprescindible, no solo para el deporte, sino para la vida también, que se encarga precisamente de mantener el mismo nivel de las dos sustancias, sodio en el exterior, potasio en el interior, de mantenerlas en equilibrio para que precisamente la neurona mantenga una carga eléctrica estable. ¿De acuerdo? Eso es fundamental, el sodio ahora veremos por qué. ¿Vale? Bien, por lo tanto, ya tenemos una pista de qué decide el qué, ¿no? Bien. Este es el primer escenario, tenemos un segundo escenario, ¿de acuerdo? Venga. Voy a dar un trago de agua y continuamos, ¿vale? Bien, al trago de agua hoy hace bastante calor, ¿vale? Y tampoco me gusta que me veáis pegando el trago. Bien, continuamos. Segundo escenario, ¿vale? Antes hemos visto que
En la fibra está la actina y la miosina por los puentes de iónicos. Entonces, de entre las dos, la miosina es la que desencadenará la contracción, o es fundamental también, aquí todo es fundamental, para ello, porque la miosina es la que es capaz de extinguir el ATP, ¿vale?, a través de una enzima que se llama ATPasa, que actúa como catalizador, es decir, acelera un proceso químico, como catalizador del ATP para que se pueda generar energía para todo ese proceso. Recordamos que el ATP es la molécula energética por excelencia en el cuerpo, ¿vale?, que permite precisamente que la célula muscular pueda generar energía, ¿no? Muy interesante. No voy a profundizar en ello. Y luego tenemos a la actina, que eran la actina, tropomiosina y troponina, ¿vale? Ahora veremos eso. Entonces, también es importante reseñar la concentración de la cantidad de miosina, porque eso puede explicar el porqué en unos sarcómeros se pueda la contracción y la potencia que pueden generar sea diferente que en otros, ¿vale? Por contenido miosina, ¿vale? Entonces, estamos en ello. Vamos a ver, una vez esto, con todo lo de antes, qué es lo que pasa para que pueda hacer eso. Bien, nosotros damos la orden, bien, el mensaje baja por la médula espinal hasta las motoneuronas, y entonces la motoneurona, ¿os acordáis? El cable lo tengo por aquí. Motoneuronas, son, y llegaban a insertarse en la fibra en eso que llamamos placa motora, ¿vale? Entonces, justo en la placa motora está lo que es el sarcolema de la célula, ¿bien? ¿No? Que es la primera, como una primera capa, ¿vale? Así, a grosso modo. Bien. Una vez que la célula detecta que el impulso nervioso ha llegado a la placa motora, entonces se empieza a liberar una sustancia neurotransmisora que se llama acetilcolina, ¿vale? Si la célula, a través del sarcolema y sus receptores, detecta que hay suficiente acetilcolina, entonces generará una carga eléctrica, ¿vale? Cuando acumula suficiente acetilcolina, va a generar una carga eléctrica. Entonces, eso va a permitir que el sodio, que hemos dicho de antes de la neurona, traspase la membrana celular del músculo, ¿vale?, y genere lo que se llama un potencial de acción. ¿De acuerdo? Para que luego permita todo el proceso que hemos visto antes de la contracción de la actina, miosina, neurina, todo eso, ¿vale? Entonces, una vez que la célula detecta el potencial de acción, lo que hace es que empieza a liberar calcio. Son iones de calcio, ¿vale? No el calcio de la leche. ¿Vale? La célula detecta ese potencial de acción, ¿vale?, y empieza a liberar calcio. ¿Qué es lo que pasa? El calcio es clave, ¿vale? Aquí todo es clave. El calcio va a reaccionar con la troponina que teníamos en el filamento de actina, ¿vale? Entonces una de las partes, que se llama troponina C, ¿vale?, reacciona ante el calcio y, no sé si me lo veis bien, y libera, se desplaza, ¿bien?, con ello arrastrando la tropomiosina está inactiva, ¿vale?, y deja libre el pelillo de la actina, ¿vale?, que es el que se va a unir a la miosina. ¿Lo veis? Para que ya empiece el puente de unión y todo, las contracciones con el deslizamiento entre ellos. ¿Veis? ¿Veis todo el proceso eléctrico-químico que ha tenido que suceder para que se unan? Y vosotros diréis, ¿y esto tiene que ver
con mover la barra rápido la máquina? Mucho. Bien, entonces, la célula detecta el potencial de acción, empieza a liberar calcio y el calcio, ¿de acuerdo?, reacciona con la troponina C, que va a arrastrar a la troponiosina y deja el pelillo de la actina libre para que se una a la miosina, ¿vale? Y eso genera, pues, el puente cruzado, ¿de acuerdo? En realidad, la troponina C, ¿vale?, es muy interesante porque su función, si os fijáis, es inhibitoria, es decir, cuando no hay ese potencial de acción, ella se para la miosina y bloquea la actina, ¿vale? Que eso nos daría a explicar por qué nosotros, cuando hacemos mucha fuerza, tenemos que parar, ¿vale? Bueno, ese es otro tema, ¿vale? Entonces, llega el potencial de acción, pasa todo eso, se crea el puente de unión, hay tensión en el músculo, fibra, músculo, motoneurona, unidad motora, fibra, puente de unión, músculo, tendón, hueso, me muevo, ¿vale? Por lo tanto, tenemos aquí el segundo escenario, aquí, o la segunda reflexión, que es que así nivel de potencial de acción necesite, el cuerpo volverá a reclutar una unidad motora u otra. Por lo tanto, esa necesidad va a venir más de la necesidad de generar fuerza, de generar tensión, de que intervengan más unidades motoras para vencer, que de moverme rápido. ¿De acuerdo? De todos. Bueno, y tenemos que recordar una cosa también. El cuerpo nunca, aunque hagamos nuestra máxima fuerza, nunca el músculo va a activar todas las unidades motoras disponibles. Nunca. Nuestro sistema nervioso nos protege. Si no, nos romperíamos, nos desgarraríamos, los tendones, los músculos, incluso los huesos se partirían. ¿Vale? Eso también es importante tenerlo. El sistema nervioso recluta unidades motoras de forma secuencial. Una se fatiga, otra. ¿Vale? Esta se fatiga, otra. ¿Vale? Es como, ¿os acordáis del juego del Simón? De las luces y tú tenías que repetir. Así recluta. Por lo tanto, el proceso fatiga, recluto, esta se fatiga, otra, necesito más, necesito activar más, no me quedan más, no dejo. Va a ser más dependiente de la necesidad de potenciales de acción que de mover una barra rápido o una máquina. ¿De acuerdo? ¿Qué le pasa a los velocistas, por ejemplo? Que llegan exhaustos y se caen. Cuando uno corre un 200, un 100, no llega. ¿Vale? Son 10 segundos, el otro 20 segundos, de 400, 40 segundos. Todas las unidades motoras disponibles las han fatigado en 40 segundos. ¿Iban rápidos? Sí, pero eso es deporte, ¿eh? No es ejercicio. ¿Vale? Bien. Traigo de agua y sigo, ¿eh?